cuando yo recibí la palabra, la recibo de parte de Dios y Dios me hace sentir que Él estaba viendo a su iglesia de la manera que hoy yo les voy a contar a ustedes. Porque el lunes, cuando yo recibo esta palabra, lo que quería hacer era, estaba en mi corazón, escribir todo, ¿no? Y enviárselo a la hermana Doris y pedirle que lo publique. Y después dije, no, porque si cuesta tanto leer un versículo bíblico, ¿no? Que cuesta. Imagínense si tiene que estar 10 minutos leyendo más de 5 renglones. Entonces, Mari me dijo, no lo escribas, es para predicar. Entonces, el mensaje de hoy no solamente va a ser para nuestra iglesia, sino que también va a ser para la iglesia que nos esté viendo del otro lado del mundo, o dentro de la Argentina, que nos siga en Instagram, o que también nos pueda ver por intermedio de el Facebook, cuando la hermana Doris lo publique. Pero es un mensaje importantísimo porque bien dice la Biblia que es un llamamiento al arrepentimiento. Pero lo tremendo es que cuando vayamos a leer, usted, como es una iglesia nueva, nosotros tenemos 2 añitos en la iglesia, ¿no? ¿Amén? Entonces decimos, este mensaje no es tan para nosotros. Pero es bueno desde pequeño conocer lo que no debemos hacer y conocer lo que debemos hacer. Amén. Leemos juntos Isaías capítulo 1, verso 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, gracias, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravio, haced justicia al huérfano, amparad la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Qué tremendo, ¿no? Es el capítulo número 1 del profeta Isaías. ¿Con cuánta violencia comenzó Isaías? Estamos hablando de violencia espiritual, no de la violencia que conocemos en la calle,
no de la violencia que ejercemos verbalmente, no de la violencia que ejercemos también dentro de la iglesia. Porque en la iglesia de Dios también se ejercen tipos de violencia. ¿Usted lo sabía? Yo ya tengo casi 20 años del Evangelio y he conocido un montononón de cosas, y he conocido un montononón de casos, y dentro de la iglesia también ejercen violencia. Y justamente Dios, así como envió al profeta Isaías a hablar a su pueblo, lo hizo con tanta violencia, quizás no tanta como el profeta Juan el Bautista, cuando él también pregonó y dijo que se debían arrepentir porque el reino de los cielos ya estaba cerca. Pero en este tiempo el Señor nos está pidiendo que realmente en la iglesia de Dios haya un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Cuando comenzamos a leer, fíjense que dice príncipe de Sodoma. ¿Sabe que en el sentido espiritual, el Señor cuando comienza a hablar o se refiere a Sodoma, se está refiriendo a su ciudad? ¿Por qué a Jerusalén le estaba llamando Sodoma? Porque había una violencia que no era una violencia espiritual, había una violencia que era la violencia pagana. Se habían alejado tanto de Dios, se habían alejado, pero tremendamente de Dios, que Dios los llamó Sodoma para recordarles lo lejos que estaban de Él. ¿Me va entendiendo? Pero en su gran misericordia, el Señor no quería destruir su pueblo, pero sí le dio el entendimiento y la sabiduría a Isaías para que comience a hablar y a explicar a ese pueblo que se había alejado tanto, que se arrepienta. Y cuando detalla el profeta en los versos más abajo de lo que realmente le desagradaba a Dios, es tremendo. Porque pensemos un poquito, no nos vamos a imaginar nada hoy, sino que realmente vamos a entrar en la época. En la antigüedad había fiestas solemnes como las que hay hoy, y cada fiesta representaba algo. Y aquel que tenía que expiar, que quiere decir despojarse de alguna falta, iba y hablaba con el sumo sacerdote Gerardo, y depende el pecado, le llevaba la ofrenda para expiación. Y entonces el sumo sacerdote Gerardo, que oficializaba la reunión ese día, entraba al lugar santísimo porque él era el intercesor entre Dios y el pueblo. Pero había algo que el pueblo no entendía todavía. Que cuando el sumo sacerdote Gerardo ingresaba al lugar santísimo para ofrendar el holocausto al Señor, el Señor desde el cielo sabía que el becerro más gordo era por el pecado de Martín. ¿Me entienden? Porque si el sumo sacerdote no estaba en las condiciones que Dios le había impuesto, inmediatamente al ingresar al lugar santísimo, perdía la vida. Imagínense que si vivimos en estos tiempos, 2023, con los mismos preceptos de Dios, hoy quien les habla tiene que estar cumpliendo los preceptos de Dios, porque si no sería imposible que les hable.
Pero en esos tiempos, y volvemos al tiempo en donde el sumo sacerdote era Gerardo, ingresaba más allá del vestido que correspondía para el sumo sacerdote, atado con una cuerda en su cintura, y esa cuerda llegaba hasta fuera del templo. Y si el sumo sacerdote no salía porque tardaba más de lo previsto para derramar el holocausto al Señor, comenzaban a tirar de esa cuerda por si había perdido la vida. Algo que es tremendo es, ¿se acuerdan en el pasaje bíblico del Evangelio cuando Zacarías, sumo sacerdote, ingresó al templo? O porque él estaba justamente en ese año oficiando las fiestas y la gente afuera esperaba con ansiedad que Zacarías salga. Y Zacarías había tenido una revelación tremenda. ¿Cuál era la revelación? Que iba a ser papá. Que Elizabeth iba a ser mamá. Y eran los dos de avanzada edad. Y Elizabeth no podía tener hijos. Y Dios le dijo a Zacarías que iba a ser papá. Y que el niño se tenía que llamar Juan. Zacarías y Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. Amén. ¿Qué estaba pasando con el pueblo afuera? Estaban teniendo temor que Zacarías no esté apto para ingresar al lugar santísimo. Yo vivo esas cosas de esta manera cuando me pongo a leer la Biblia. Me meto en la historia y participo, y yo era uno de los que tenía la soga tirando para ver qué había pasado con Zacarías. ¿A usted no le pasa eso? Pero Zacarías salió y no podía hablar. Nos sorprendió a todos, porque todos pensamos que estaba en pecado. Y entonces Zacarías perdió la vida y empezamos a tirar de la soga. Pero Zacarías salió caminando, lo único que no podía hablar. ¿Cuántos quisieran que Martín no hable? Hay muchos. No acá, seguro, pero del otro lado hay un montón. Que piden que por favor a Martín le pase lo mismo que a Zacarías, que le enmudecido. Pero Zacarías salió. Y lo que nazca el niño. Y cuando nació el niño, ahí recién habló. ¿Por qué le pasó eso a Zacarías? Porque él no creyó en la promesa. El pueblo de Dios, cuando Dios lo estableció como pueblo, le pasó lo mismo. No creyó en la promesa. Y por eso se desvió. Por eso empezó a mezclarse con la vida pagana y con cada vez que estaba al lado de un vecino, ¿no? Se mezclaba con la cultura del vecino. Y el vecino era un país o una tribu totalmente idólatra y pagana, y ellos adoptaban ese paganismo, y Dios ya estaba cansadísimo de todo eso. Por eso envía a Isaías y le dice: basta ya. Ya estoy cansado del becerro, ya estoy cansado de la oveja, ya estoy cansado de todo. Porque no es lo que yo les establecí. Y así nos está viendo, iglesia, Dios desde el cielo a la iglesia de hoy. Yo en esta semana me pregunté algo tremendo. Y justamente, encima que yo venía pensando en todo esto, me cruzo con un pastor amigo y me empezó a contar
que lo vinieron a visitar por el fin de semana largo, todos sus hijos están en el Chaco, ¿no? Entonces no, porque allá en la iglesia me contaban los chicos que está el chamamé, la polca y la cumbia. Y yo lo escuché, ¿no? Gracias a Dios que acá no hay. Y no va a haber ni rock and roll. Y entonces yo lo escuché y me confío, qué lindo, tantos hijos, sí, y mi hijo allá y mi hijo acá, y qué bueno que el Señor los tenga bajo sus alas nuevamente, que estén en la casa del Señor. Y cuando me dicen, no, porque allá en la iglesia están ahí con la polca, y están ahí adorando con el chamamé, yo dije, perdón, Jesús nos hizo totalmente nuevos, nos hizo nuevos. Rompió con nuestros lazos culturales. Está bien, en el litoral argentino se escucha muchísimo chamamé, se escucha muchísima polca, pero si Dios nos hizo nuevos, no debemos romper con los lazos culturales, porque ¿saben algo? Cada acorde que toca emana lo espiritual. Imagínense que acá estamos en Buenos Aires, entonces a partir del domingo que viene adoramos con tango. El espíritu de depresión que va a emanar a través de la música esa, nos tiramos, por más que estemos en el primer piso, abrimos la ventana de atrás que cae de atrás de Valentina y nos tiramos todos. ¿Me va entendiendo? Eso es abominación para el Señor, porque el Señor estableció sus preceptos. Y no solamente por el tema de la polca y el chamamé, sino que lo pongo por ejemplo, porque también en la iglesia está la discoteca, las luces, el show, el rock and roll, el folclore. Todo eso a Dios le desagrada, porque Él estableció un orden. Y ni hablar, amado hermano, de la vestimenta. ¿Saben que a mí en casa me dicen que yo soy de blanco y negro? ¿Saben por qué? Porque yo voy a comprar ropa en lugares donde le digo, dame un pantalón de hombre. ¿Cómo es eso? Dame un pantalón de hombre. ¿Cómo es? Tiene que ser clásico, amado. Derecho desde la cintura hasta los pies. No me venga con cosas raras, porque ya tengo 49 años y tengo un par de canas. No me puedo vestir como un chico adolescente. ¿Me entienden? No es que me he visto así porque soy de blanco y negro, es porque cuando conocí al Señor, antes de conocer al Señor, me vestía horrible. Una vez, hace muchos años, estaba con un pastor hablando y estábamos hablando justamente de la vestimenta. Ya hace muchos años de esto. Y hoy lo recordé porque vi justamente una persona caminar con esos mismos pantalones. Y yo me sonreí y dije, Señor, me encanta, pero ya te pertenezco a ti. Entonces, hablando con este pastor, me dice, vos Martín, antes de conocer a Cristo, y yo usaba unos pantalones que son todo terreno, ¿verdad? Mejor que el jean. Antes que vengan los ingleses a la Argentina, ya se usaba. Soy la bombacha de campo. Las bombachas pampero de campo, ahora les llaman pampero. O ombú, ya tiré un chivo de marca. Pero las bombachas
pampero, las bombachas de campo, son irrompibles. Las usabas por años, las lavabas y no se rompían. Hasta que un día me rescató el Señor y me dijo, basta Martín con esa ropa. Basta de usar esos pantalones con botoncito allá abajo. Basta de usar esas remeras con cuello redondo y cada vez están más estiradas. Basta de usar los buzos sin los puños, porque le cortaban los puños a los buzos. Basta de vestirte de esa manera. Ahora sos mío. Y te lo enseñaban en la iglesia. Y les voy a contar algo que ahora cuando llegue a casa me van a investigar, porque ellas no lo saben. Martín usaba aritos. Y cuando escuché una vez que de esa manera marcaban a los esclavos, dije, ya, yo no quiero ser esclavo. Me saqué el lado y no lo usé nunca más. Y gracias a Dios que los tatuajes tampoco me gustan, porque en la esclavitud te marcaban con tatuajes. Y hoy lamentablemente hay gente que dentro de la iglesia se escapa de sus tatuajes y también los aritos. No les enseñamos qué significa esclavitud. No nos atrevemos a enseñarle que eso es abominable a Dios. ¿Por qué? Porque si no va a ser la mitad de la iglesia de la calle y nos quedamos solos. ¿Y cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas más? Por eso hoy que tenemos 2 años es lindo hablar de esto para que cuando vengan esas generaciones nosotros digamos, no, vayamos, mirá cómo los egipcios marcaban a sus esclavos, le ponían aritos, le ponían tatuajes. Y el pueblo de Dios estuvo esclavizado por muchos años y muchos del pueblo de Dios habían sido esclavos y marcados porque de esa manera le pertenecían a ciertas familias. Pero desde acá es muy difícil que un varón de Dios se atreva a enseñarle eso a la juventud de la iglesia. Porque hasta llegué a escuchar que la murga sirve para ganar almas. Ahora, ¿saben qué es la murga? Es lo que se forma para los carnavales. ¿Saben qué es carnaval? Una fiesta pagana. Los mismos músicos del diablo lo están usando para ganar alma. Qué equivocados que estamos. Y Dios sufre. Pero nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Y no solo a nuestra iglesia, sino que a toda la iglesia que se detenga a escuchar este mensaje, que le presta atención, se va a dar cuenta que por los dogmas de hombre cambiamos todo. Ahora, la Biblia dice de que no podemos cambiar ni una coma. ¿Por qué nosotros como somos sacerdotes cambiamos todo? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos la libertad? Los tiempos pasaron, hay que modernizarse. Les voy a contar algo más. Por 3 años me luché con algo. Y me enojaba. ¿Se acuerda de la página de la radio? ¿Y saben por qué le digo se acuerda? Porque no existe más. La página de la radio, cuando la construimos, yo cometí el error de probar esa imagen y después nunca más lo pude sacar. En los últimos 2 meses intentamos con el ordenador y sacarlo y no pudimos. Y entonces tomé la decisión de dar final. Vine y hablé con
dos personas en este lugar y dije, voy a hacer este cambio. ¿Y saben qué me dijeron simultáneamente esas dos personas? Toda reestructuración es de bendición. Pero no me dijeron que ponga un grupo de rock and roll, porque la página de la radio tenía un escenario como esas bandas metaleras, como dicen los jóvenes del mundo, y tenían luces por todos lados, y los muchachos tenían pelo largo, y yo me luchaba bien. Ahora viene la reestructuración con la radio. Y ya estamos trabajando sobre eso, y gracias a Dios no vamos a cambiar, vamos a ser los mismos, porque Cristo es el mismo hoy y siempre, pero sí la imagen de la radio va a cambiar, porque va a ser más cristocéntrica. Amén. Porque cuando venga papá, yo me quiero ir con él. Y cuando venga papá, yo quiero que ustedes también se vayan con él. Y es mi responsabilidad que usted mañana no me venga con un arito. No me venga con un tatuaje. Porque si no fallé. El pastor Martínez de blanco y negro. No, la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña de que en la casa de Dios no cambia nada, cambiamos nosotros, pero cambiamos para Cristo, no para el mundo. La moda del mundo no puede ingresar a la iglesia, y menos al púlpito. Porque usted sabe, todavía no hemos llegado a ese nivel, pero sabe que los satanistas saben quiénes somos y también se fijan cómo nos vestimos y cómo hablamos y cómo nos dirigimos. Yo no debo compartir nada con este mundo, y realmente Cristo me apartó con un propósito. Y hoy, gracias a su palabra, nos está exhortando, iglesia, a cambiar, pero a cambiar para Jesús, no para traer más almas a la iglesia y que las almas no cambien. ¿De qué nos sirve predicar toda la vida si no va a salvar a nadie? ¿De qué me sirve servir a Cristo toda mi vida si después hasta yo mismo me quedo aquí? Una vez un amigo pastor me dijo eso. ¿Saben cuántos pastores se van al infierno? Quedé así. No puede ser. Sí. Porque no hacemos lo correcto. Y lo correcto es hacer lo que la Biblia dice. Lo correcto es desechar el mundo y transformar dentro de la casa de Dios. Y no somos religiosos, somos cristianos. El carácter de Jesús se debe establecer en mi vida y se debe establecer en la iglesia. Y si el carácter de Jesús se establece en la iglesia, el reino de Dios se establece en la tierra. Que es algo que la iglesia se olvidó. ¿Se acuerdan lo que profesaba Juan Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quería decir? Que el reino de Dios estaba en la tierra y estaba cerca de ellos. Ahora, la función más importante que tiene una iglesia es que el reino de Dios se establezca aquí. ¿Cómo se va a establecer el reino de Dios si dejamos entrar al mundo? Si la moda establecemos, los raros peinados nuevos, como decía el músico ese argentino, venimos vestidos a la iglesia como queremos, con los pantalones chupitos. No. ¿Saben qué? No soy un carcamán, soy cristiano.
Y Cristo me hizo nuevo y nueva criatura soy. Y yo ya viví en el mundo muchos años. Y sé lo que es el mundo y sé lo que es la moda. Y tuve un convencimiento tan lindo de ser transformado que cambié totalmente. Hay gente que me conoce de cuando yo era del mundo y me ve ahora y se sorprenden porque hasta seguramente apostaban cuando yo iba a partir para abajo. Porque las apuestas eran, no llega a los 30. Pero a los 30 me rescató papá. Y cuando me rescató papá me cambió totalmente. Pero a papá le duele que la iglesia de hoy ande con los billetes. Hable con el dinero. Le duele que desde el púlpito se haga una fiesta. Le duele que no enseñemos cómo corresponde la manifestación del Espíritu Santo y que se haga todo un circo dentro de la iglesia. Y también me duele que los pastores no enseñemos tal cual nos enseña la Biblia a nosotros. Porque nosotros también estuvimos de aquel lado. Y nosotros también tuvimos ese proceso de aprendizaje. Y nos olvidamos que vamos a aprender hasta el último día de nuestra vida. No podemos hacer cualquier cosa para ganar a una persona. No podemos prometerle que Cristo nos va a volver millonaria. No podemos enseñarle que hable con los billetes de 100, acá tenemos 1.000 pesos o 2.000, y que le digamos, hable con el billete y tráigalo a sus manos. No. Porque eso es paganismo. La Biblia dice que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué vendrá por añadidura? El crecimiento espiritual. No vendrá el crecimiento económico. Si Dios lo permite, vendrá el crecimiento económico. Pero si no, lo primero que debo esperar es crecimiento espiritual. No puedo ponerme a tocar tango para que todos los porteños de Valvanera vengan a la iglesia. Porque para eso van acá, a unas cuadras, que hay un bar muy conocido, que es una tanguería. Acá se transforman las almas. No me puedo comer un asado con los hermanos de la iglesia y ponerme a tomar una botella de vino y quedar embriagado. ¡Wow! Eso también sucede. No puedo permitir el divorcio. Tengo que trabajar con ese matrimonio, ministrarlos y orar fuerte para que se establezca el matrimonio nuevamente. No puedo decirle a mi hijo, uy, deja que a tu nieto yo lo crío, andate donde quieras, total se acabó el amor. Porque le estoy enseñando una irresponsabilidad y estoy compartiendo el pecado con ese hijo. Y el cristiano no comparte el pecado con nadie, ya basta con los suyos. Y ni hablar de lo que nos enseñó Pablo cuando nos enseña y dice de la ropa decorosa en las mujeres y en los hombres. Que también suben a los púlpitos. Y del otro lado están las personas, los hermanos. ¿Qué ejemplo les voy a dar? Si yo vengo hecho una garracha.
Por eso cuando habla del príncipe de Sodoma, habla de las personas que tenían autoridad dentro del pueblo de Dios y estaban haciendo cualquier cosa. El pueblo de Dios está haciendo cualquier cosa. Ya no enseñamos más esa transformación, ese convencimiento de pecado. Ya no enseñamos más que lo malo es malo y desagrada a Dios, sino que ahora le llamamos a que aceptarlo para que venga a la iglesia. Total, Dios nos ponga por el corazón. Vivimos bajo la gracia. Sí, pero dentro de la gracia hay que vivir en santidad. Y si no hay una transformación en nuestras vidas, no hay santidad. No puedo vivir en el mundo y vivir en la iglesia. Y lo que sucedía era que todos vivían en el mundo, pero una vez al año iban al templo. Porque ellos sabían que si llevaban el becerro, la oveja más grande, tenían un año más de oportunidad. ¿Sabe que nos enseña la gracia? Que la oportunidad es todos los días y se renueva si nosotros confesamos nuestros pecados y si nos arrepentimos. Amén. ¿Está aquí? Y otra de las cosas, cuando el Señor enumera todas esas cosas que le desagradan y que realmente le está desagradando hoy de su iglesia, lo mismo, porque la iglesia se desvió. La iglesia de Dios se desvió, permitió entrar al mundo, permitió el modernismo dentro de la iglesia para captar almas y lamentablemente para enriquecerse. Porque lamentablemente se están enriqueciendo y eso no es de Dios. Una vez en San Fernando me sucedió. Íbamos caminando a la iglesia y una persona me dijo que yo no era bendecido y no era usado por Dios y no era llamado por Dios porque no iba en auto y para ir a la iglesia tenía que tener el mejor auto, porque todos los pastores de la zona norte tenían el mejor auto. Yo decía, no, están equivocados. Los misioneros cuando se van a África no tienen auto. Y cuando tú te vas al Chaco, al impenetrable, no vas en auto. Te llevan en camiones altos porque es impenetrable el ingreso. Y cuando vos te vas a la selva misionera a predicar, tampoco podés entrar en auto. Y ni hablar de otros lugares, que hay pastores que caminan cuadras o leguas y leguas para llegar a las casas y predicar, o van en bicicleta y son usados por Dios de la misma manera. Y no hace falta el auto lujoso, no hace falta la prosperidad, hace falta ser obediente a Dios y vivir en santidad. Y una de las cosas que Dios ya le estaba pidiendo a su pueblo y nos está pidiendo a todos nosotros, que nos purifiquemos, nos limpiemos. Y un pasaje bíblico cuando hablaba de los niños, de los huérfanos y de las viudas, en el Evangelio nos dice que el Señor ya no quiere más holocaustos, ya no quiere más acción, quiere misericordia. ¿Qué es misericordia? Es preocuparnos por el necesitado, es sentir el dolor del necesitado, es sentir el dolor también de Dios que está sintiendo hoy porque su iglesia se está desviando, se desvió y Él pronto va a venir a buscarla y se va a encontrar con una iglesia en tinieblas. Por eso, amada iglesia, hoy es el tiempo de arrepentirnos. Y no solamente la nuestra, sino que toda la iglesia de Dios debe arrepentirse
amado consiervo pastor, es tiempo de arrepentirnos y volver a los preceptos de Dios, volver a ese primer amor en donde realmente enseñabas que las cosas del mundo las debíamos dejar en la puerta de la iglesia o en el tacho de basura de la iglesia y volvernos santos para la gloria de Dios. Y ya no como antes, que cuando entrabas a la iglesia con el pelo largo, el hermano se podía abrazarlo y si es necesario convencerlo de ir a la peluquería para que no se te hace el pelo largo. ¿Entendés? Porque antiguamente cometían el error de que si entraba un hippie a la iglesia, se corrían porque estaba el pecado. ¡Ay! Me manchar las vestiduras. Ahora hacen al revés. Lo dejan entrar y nunca le dicen que debe cambiar. Porque antes los echaban con la acción, ahora lo dejan entrar. Pero si viene Jesús y no ha sido transformado, se queda acá. No se va con papá. ¿Y saben qué? En el corazón de Dios está llevarse a toda su iglesia. Por eso nos llama arrepentimiento. Por eso está llamando a toda la iglesia a un arrepentimiento. A toda la iglesia. No solamente de Argentina, sino que a toda la iglesia de todo el mundo está pidiendo que se arrepienta de los malos caminos y que vuelva al camino correcto. Para que haya santidad. Y para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Amén. Pongamos de pie, iglesia.